En la clase de hoy vamos a presentar los 5 operadores básicos del álgebra relacional. El álgebra relacional está fundamentado en la teoría de conjuntos. En particular vamos a ver 3 operadores que son los mismos de la teoría de conjuntos y 2 nuevos que enseguida los vamos a ver. La clasificación de los operadores se hace en unarios, operadores unarios y operadores binarios. Los unarios son los que operan sobre una sola relación y los binarios los que operan sobre 2 relaciones. En cualquiera de los 2 casos, sean operadores unarios o binarios, siempre el resultado es una sola relación. Bueno, los conceptos básicos o conceptos previos que tenemos que tener para empezar a ver los operadores básicos son los siguientes. Primero, el resultado de una expresión algebraica es siempre una nueva relación. Segundo, una relación es un conjunto, por lo tanto no puede tener elementos duplicados. En un conjunto no hay elementos duplicados. Y tercero, de manera informal, a una relación la podemos llamar tabla. Existen notables diferencias entre los 2 conceptos, relación y tabla. Si las tenemos en claro cuáles son esas diferencias, no hay ningún inconveniente que llamemos a la relación en forma informal como tabla. ¿Cuáles son esas diferencias? Por ejemplo, en una relación no existe el concepto de primer elemento, segundo elemento, último elemento. En cambio, en una tabla esos conceptos sí existen. Análogamente, en una relación no existe el concepto de primera columna, segunda columna, y en la tabla es un concepto natural. Y por último, en una tabla puede haber elementos duplicados, puede haber 2 filas duplicadas. En cambio, en una relación, como lo dije anteriormente, no podemos tener elementos duplicados. Si nosotros tenemos en cuenta esas 3 grandes diferencias, podemos hablar en forma indistinta entre relación y tabla. Bueno, comencemos con los operadores unarios, son 2. El operador de proyección, que se denota con la letra pi del alfabeto griego, y el operador de selección, que se denota con la letra S del alfabeto griego, es decir, la letra sigma. La sintaxis. Aquí tenemos la proyección según la lista de atributos X de la expresión algebraica E. Entonces, es una expresión algebraica y X es un conjunto o una lista de atributos. En general, vamos a escribir una lista de atributos separados por coma. Bueno, y la sintaxis de la selección. Selección según tita de la expresión E, donde tita es una expresión booleana. En esta expresión booleana vamos a encontrar posiblemente operadores de comparación, como por ejemplo menor, menor igual, igual, distinto, y los operadores lógicos and, or y not. Bueno, ¿cómo funciona el operador de proyección? Aquí tienen nuevamente la sintaxis. Esto se lee la proyección de E sobre el conjunto de atributos X. Y para simplificar vamos a suponer que E es directamente una tabla. Recuerden que es una expresión algebraica. El resultado de una expresión algebraica dijimos que siempre es una nueva relación. Así que lo que estoy diciendo es reemplazar esta letra E directamente por una tabla que aquí la llamo R. Bueno. Entonces, este operador, ¿cómo trabaja? Este operador va a mostrar solamente las columnas de R que están detalladas en la lista de atributos X. Todos los demás atributos que no estén en X no los va a mostrar. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la tabla que se llama insumos, tiene 2 columnas. El encabezado de esta tabla es el nombre del atributo. Aquí tenemos para la primera columna el nombre y el precio. Básicamente es una lista de elementos para la construcción y el precio, arena, cemento y así sucesivamente. Y aquí tenemos la primera consulta hecha en álgebra relacional. Tenemos la proyección de la tabla insumos sobre el atributo nombre. Básicamente sería listar el nombre de los insumos. El resultado es el que ustedes ven aquí. Es decir,
de la tabla insumos, me voy a quedar solamente con las columnas que estoy detallando en el operador pi, las que en este caso es el nombre, perdón. Observen que el resultado de esta expresión algebraica es una nueva tabla, que es esta. La tabla anterior sigue igual como la ven acá, la tabla insumos no se modifica. Se crea una nueva tabla como ustedes están viendo acá. Bueno, sigamos. Ahora, ¿cómo funciona el operador de selección? Esto se lee la selección de según tita. Para simplificar nuevamente, suponemos que es una simple tabla. ¿Y cómo funciona esto? Va a revisar elemento por elemento de la tabla y va a evaluar la condición tita. Si la condición tita es verdadera, esa fila pasa a ser parte del output del operador. Si es falso, la saltea y sigue con la siguiente. Un ejemplo. Volvemos al mismo ejemplo anterior, la tabla insumos, y aquí tienen la consulta. Esto sería obtener los insumos cuyo precio sea menor a 80. Entonces, para cada fila va a evaluar esta condición tita y si la cumple, forma parte de la salida. Entonces, observen que esta condición tita la cumple la primera fila y la tercera fila. Y aquí tienen el resultado. Observen también que el esquema de la tabla es exactamente lo mismo, es decir, aquí no desaparece ninguna columna. El formato de la tabla es exactamente el mismo que el de la tabla que sirve como input a este operador. Continuemos. Ahora vamos a ver los operadores binarios. Los operadores binarios son tres: el producto cartesiano, que se denota con la letra X, la unión y la diferencia. La sintaxis y el significado. Aquí tienen E1, producto cartesiano con E2, y esto daría como resultado una nueva tabla donde tenemos todas las combinaciones posibles de cada elemento de E1 con cada uno de los elementos de E2. Pasemos al operador unión. E1 unión E2 me va a dar una nueva relación donde están todos los elementos que pertenecen a E1 y o pertenecen a E2. Y por último, la diferencia. E1 menos E2 me va a dar una nueva relación donde tenemos todos los elementos de E1 y que no pertenezcan a E2. O sea, que no estén en E2. Vamos a dar ejemplos para cada uno. El ejemplo para el producto cartesiano. Aquí tienen dos tablas, R y S. Cada tabla tiene dos columnas. En la tabla R tiene la columna R1 y la columna R2. Y lo que ustedes ven aquí adentro de este recuadro es la instancia, es decir, son los valores de la tabla. Y aquí tienen el resultado, el producto cartesiano de R por S. Observen cómo funciona. Cada elemento de la tabla R lo voy a combinar con cada elemento de la tabla S. Entonces aquí tienen A1B1, aquí lo repito, A1B1, lo estoy combinando con el primer elemento de la tabla S y luego repito y lo combino con el segundo elemento de la tabla S. Y así sigo. La segunda fila de R la combino con la primera de S y luego con la segunda de S y lo mismo con la tercera fila de R. Observen que si aquí hay 3 elementos y aquí hay 2, en el resultado tiene que haber 6 elementos. Es decir, la cantidad de filas es la multiplicación de las filas que tenemos en una de las relaciones multiplicado por la cantidad de filas que tenemos en la otra relación. Y el esquema es el que ustedes ven acá. Si aquí tenemos, por ejemplo, 2 atributos y aquí en la segunda tabla tenemos otros 2 atributos, en el resultado, en el producto cartesiano, va a ser la suma de las columnas que tenemos en ambas tablas. En este caso sería 4 columnas. Repito que eso es importante. La cantidad de filas es igual a la cantidad de filas de una tabla multiplicado por la cantidad de filas de la segunda tabla. Y la cantidad de columnas es igual a la cantidad de columnas de una tabla
más la cantidad de columnas de la segunda tabla. Bueno, pasemos al operador unión. Tenemos dos tablas aquí, R y S, y aquí tienen la unión. Estoy poniendo todos los elementos que pertenecen a una tabla y aquí a continuación le agregué los elementos que pertenecen a la segunda tabla. Algo interesante, si hay un elemento que pertenece a las dos tablas, aquí no se repite. Vuelvo a repetir, en una relación no puede haber elementos duplicados, así que si hay algo que se repite en ambas, aquí lo vamos a encontrar en la unión solamente una vez. Otra cosa importante, no podemos unir cualquier cosa con cualquier cosa. Existe la propiedad de unión-compatibilidad. De la misma forma que no podemos sumar kilómetros con litros, aquí no podemos unir o restar cualquier relación con cualquier otra relación. Para que dos conjuntos se puedan unir o restar, deben ser compatibles entre sí. ¿Cuándo son compatibles entre sí dos tablas o dos relaciones? Cuando tienen la misma cantidad de columnas y cuando cada columna está definida sobre el mismo dominio. Bueno, vamos a ver la diferencia. Tienen la tabla R, la tabla S, aquí en rojo puse un elemento que también está en R, así que en R menos S el elemento A3B3 no va a estar. ¿Por qué? Porque pertenece a R, pero también pertenece a S. Entonces en la diferencia lo sacamos. Bueno, con eso completamos los 5 operadores básicos. En el próximo tutorial vamos a ver los operadores no básicos del álgebra relacional. Por ahora nada más, espero que les haya sido útil.